nosotros. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado ahí, ¿quién es Jesús para ti? Amén, porque hermanos míos, allá afuera en el mundo, cada persona tiene su diferente concepto, tendrá su diferente respuesta con respecto a quién es Jesús. Y aún dentro de la iglesia hay diferentes respuestas con respecto a quién es Jesús, ¿verdad? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes quién es Jesús para usted, hermano, seguramente no coincidiríamos en la misma respuesta todos. Amén. Espero que todos tengamos una respuesta bíblica con respecto al Señor, pero creo que todos tendríamos diferentes respuestas. Así que el día de hoy ese es el tema, mis amados hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? Yo quisiera que me acompañes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. En el versículo 27 estaremos leyendo la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Cuando usted lo tenga, le invito a que se ponga de pie para que leamos juntos la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oramos. Padre amado, Padre de gloria, te damos gracias, mi Dios amado, porque tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí, Señor amado, deseando, Señor, anhelando, Señor, conocerte más por medio de tu palabra, mi Dios amado, deseando más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de esa palabra, Señor, que pueda enseñarnos a amarte, Señor Jesús, a quererte, a desearte cada día más en nuestras vidas, que nuestros corazones, Señor, estén enamorados de ti, Señor amado, que estén aprendidos de ti, que nuestros corazones puedan estar confiados, Señor Jesús, en ti, mi Dios amado. En esta hora permite que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Permite que tu palabra, Señor, sea enseñada con claridad, predicada con denuedo, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta del día de hoy. Mis amados hermanos, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les hicieron un examen sorpresa? De aquellos exámenes, hermano, como cuando llegaba el maestro, llegaba el profesor al aula de clases y les decía: alumnos, guarden todo en sus mochilas, guarden todo su material, porque el día de hoy tenemos un examen. Yo creo que les desbloqueé un recuerdo a muchos, ¿verdad? Mis amados hermanos, esos momentos eran difíciles, sobre todo si no ponías atención a las clases, ¿verdad? Si no ponías atención a lo que el maestro te había estado enseñando durante todos los meses, y de pronto llegaba y decía: hoy tenemos un examen sorpresa. No les había avisado a los alumnos, y entonces, hermano, ahí era el rechinar de dientes, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en el pasaje de hoy, Jesús hace un examen sorpresa a sus discípulos,
y también lo es para cada uno de nosotros. Amén. Esa es mi oración, ese es mi deseo de que también nosotros seamos probados, seamos examinados a la luz de esta palabra que el Señor nos muestra hoy en las Escrituras. Así que el día de hoy, hermanos míos, estaremos viendo dos cosas. Estaremos viendo el examen hecho por Jesús. Amén. La característica de este examen que hace el Señor a sus discípulos, pero también estaremos viendo la enseñanza que posteriormente da el Señor Jesús a sus discípulos. Amén. Estaremos viendo el examen hecho por Jesús y también la enseñanza de Jesús. Así que veamos, hermanos míos, a partir de los versículos 27 al 30, el examen que Jesús, este examen, esta prueba sorpresa que Jesús hace a sus discípulos. El texto nos dice ahí a nosotros en el versículo 27 que salieron Jesús y sus discípulos por las, dice, aldeas de Cesarea de Filipo. Estaba viendo, hermano, este lugar donde se encontraba Jesús con sus discípulos era un lugar bastante refrescante, era un lugar, hermano, que está ubicado, ¿sabe por dónde? Allá, hermano, cerca del monte más alto de Israel, allá cerca del monte Hermón. Es decir, mis amados hermanos, solamente una suposición. Si ellos miraban hacia lo lejos, hacia lo largo, tal vez ellos podrían mirar las montañas del monte Hermón congeladas, nevadas. Hermano, estaban entonces ellos cerca de un lugar refrescante, estaban en un lugar allá cerca del monte Hermón. Pero el examen sorpresa, hermanos míos, la prueba que el Señor le va a hacer a sus discípulos tuvo, dice, lugar, hermano, en el camino. Fue yendo por el camino con sus discípulos cuando el Señor, hermano, de pronto les hace la primer pregunta. Y esta primer pregunta que el Señor les hace a ellos, les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Es interesante, mis amados, porque hasta este momento los discípulos habían aprendido quizá ya muchas cosas del maestro. Habían visto ellos cómo el Señor sanaba paralíticos, levantaba a los paralíticos, sanaba enfermos, alimentaba a miles de personas, muchas cosas, hermano, pero ellos todavía les faltaba algo más por aprender. Y aquí era el momento que el Señor, hermano, tenía, era la prueba, era el examen que el Señor tenía para sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Dice la escritura que ellos respondieron en el versículo 28, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros alguno de los profetas. Ninguna de estas respuestas había dado, hermano. Amén. La segunda respuesta es más, la segunda pregunta es más personal. Después de que el Señor escuchó la respuesta de ellos y obtuvo lo que él quería realmente, saber de lo que las personas afuera decían, ahora la segunda pregunta del Señor es más personal y les dice, ¿y vosotros? Sí, las multitudes piensan de una manera acerca de mí. Las personas me ven, me siguen, me buscan por algún beneficio, porque ellos piensan que soy X persona. Pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta el Señor. Mis amados hermanos, el Señor también nos pregunta a nosotros en esta tarde, para ti, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Y del grupo, mis amados hermanos, de los discípulos, el atrevido, como siempre, ahí es el apóstol Pedro. Es Pedro el que se levanta, es Pedro el que levanta la voz, es Pedro el que levanta la mano y dice, tú eres el Cristo. Pero, hermanos míos, nos damos cuenta la respuesta del Señor inmediatamente después de que Pedro le ha dicho, tú eres el Cristo. ¿Por qué razón el Señor, hermano, le dijo? Porque dice la palabra que el Señor les mandó de que no le dijesen a ninguno, nadie de lo que, de que Él era el Cristo. ¿Por qué el Señor hizo eso?
Porque el Señor, hermano, les mandó a que no dijesen a nadie acerca de él, de que él era el Cristo. Y aquí es, hermanos míos, donde Jesús los quería tener. Aquí es donde Jesús los quería traer para darles la lección de vida. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, la enseñanza de Jesús. Aquí es donde Jesús ahora, después de que les ha hecho una prueba sorpresa, preguntándoles, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y ustedes quién dice que soy? Ahora el Señor los lleva a darles una enseñanza, hermanos míos, de vida. Diga conmigo, una enseñanza de vida. Hacia el versículo 33, mire qué interesante, porque comienza Marcos diciendo, y comenzó a enseñarles, en el versículo 31. Los discípulos, mis amados hermanos, y la gran mayoría de los judíos que esperaban al Mesías, que esperaban al Cristo, lo esperaban de una manera muy distinta a como en realidad había llegado. Y esta es la razón, hermanos míos, ahorita lo vamos a entender más, pero esta es la razón por la cual Jesús les dice, no le digan nada a nadie todavía. Ahorita vamos a ver la razón. ¿Sabe? Porque las expectativas de lo que él haría eran diferentes a las que estaba por hacer en ese tiempo. Las expectativas de la gente, de los discípulos, de la mayoría de los judíos acerca de Cristo y de lo que él iba a hacer eran totalmente, hermano, diferentes a lo que aquel siervo sufriente estaba por hacer. Y Jesús ahora les va a mostrar con claridad, diga conmigo con claridad el oficio de Cristo. Bien, Pedro, tú has dicho que yo soy Cristo. Bien, ahora te voy a enseñar qué es lo que va a suceder conmigo. Y eso es lo que va a hacer el Señor Jesús. Note que en el versículo 32 dice, esto les decía claramente. Mis hermanos, es la única vez que leemos que Jesús les hablaba con claridad. Aquí el Señor no les está hablando por parábolas, no le va a dar a sus discípulos una enseñanza por medio de parábolas, por medio de historias. No, aquí el Señor les estaba hablando con claridad a ellos. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo con claridad? Vea conmigo el versículo 31. Bien, Pedro, tú dices que yo soy Cristo. Ahora déjame enseñarte lo siguiente. Y comenzó a enseñarles en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. No se lo dijo el Señor, hermano, por medio de parábolas. ¿Qué le dijo el Señor con claridad? El Señor le estaba diciendo a Pedro que si yo soy el Cristo, bueno, ese Cristo tiene que pasar por sufrimiento, ese Cristo tiene que pasar por rechazo, ese Cristo tiene que morir, pero también ese Cristo tiene que resucitar al 3er día. Y esta es, hermano mío, la razón por la cual Pedro trató de impedir de que el Señor sufriera todo eso. Porque dice la Escritura que Pedro comenzó a reconvenirle para que no sufriera, para que no fuera rechazado, para que no muriera, y mucho menos pensando en una futura resurrección. Y esa es la razón por la que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, tú estás pensando como piensan las multitudes, como piensa la gente, no de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cómo esperaban, hermanos míos? ¿Cómo esperaban los judíos? ¿Cómo esperaban los discípulos que viniera Cristo? Porque esto era, hermano, una locura total. Que el Cristo estaba delante de ellos y que ahora Cristo le estaba diciendo de que era necesario de que él padeciera, que fuera rechazado, que él muriera.
Esto era una locura. Esto era un choque, hermano, en la mente de los discípulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo esperaban entonces ellos de que viniera Cristo? Esta semana yo estaba leyendo, hermano mío, es un libro del pastor John MacArthur, en su libro que se llama El Evangelio según Dios. Y aquí el pastor lo que hace es que destaca el trabajo de un famoso historiador alemán que se llama Emil Schutter, quien describió una obra meticulosamente investigada de varios volúmenes sobre el judaísmo del primer siglo. Es decir, este investigador se dio a la tarea de escribir, de resumir cómo pensaban aquellas personas del primer siglo. Según Schutter, los teólogos judíos creían que la venida del Mesías se desarrollaría en una cadena de 9 fases de acontecimientos. Fíjese, hermano, tal vez pueda ser un poquito tedioso esto, pero es maravilloso porque nos va a dar demasiada luz para entender quién es Cristo, para que podamos responder nosotros quién es Jesús realmente. Pues ellos, hermano, en la antigüedad, estas personas del primer siglo tenían otra manera de pensar acerca del Cristo. Ellos pensaban que que iba a venir como un hombre poderoso, como un militar, como un hombre armado militarmente y que iba a destruir a las fuerzas de ese tiempo, a los romanos, y entonces iba a rescatar a Israel y los iba a poner en un lugar glorioso. Así pensaban todos ellos. Ellos no se les ocurría por su mente de que iba a venir un siervo manso y humilde de corazón para sanar a los enfermos, para levantar al caído, para sanar, hermanos míos, aquellos que estaban inválidos. Ellos no pensaban en nada de eso. Entonces este Schutter, este historiador, lo que él hace es que resume en 9 puntos lo que aquellas personas pensaban. Aquellas personas, los judíos de ese tiempo, pensaban entonces que cuando apareciera el Mesías, primero tenía que haber una última tribulación. Fíjese. Segundo lugar, ellos esperaban el regreso de Elías. En tercer lugar, ellos pensaban que debía de aparecer el Mesías en medio de todo ese momento. Ellos pensaban que el último ataque, o pensaban en un último ataque de los poderes, hermano, hostiles de las grandes potencias de esos tiempos. Y que entonces también en quinto lugar, ellos pensaban en una destrucción de esos poderes hostiles. Ellos pensaban que el Cristo, ellos pensaban que ese Jesús iba a deshacer a esos grandes poderíos militares. Ellos también pensaban en una renovación de Jerusalén. Ellos pensaban en la reunión de los dispersos. Fíjense, todo eso era lo que estaba en la mente de ellos en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando ellos pensaban, Cristo ya está aquí, ellos imaginaban ya, hermano, una Jerusalén renovada totalmente. Ellos también pensaban en el reino de gloria de Palestina, es decir, que ya todo el territorio palestino iba a ser renovado, iban a ser reconstruidas sus fortalezas y todo eso. Y también ellos pensaban en la renovación del mundo. Ellos decían, bueno, aquí tenemos a Cristo, eso no tardará entonces, cielo nuevo y tierra nueva, ya. Eso era lo que las personas pensaban en ese tiempo. Entonces Schutter hizo todo este resumen y mencionó todas estas maneras de pensar de los judíos de ese tiempo. Ahora, todo esto, hermano, está bien, todo esto es adecuado si pensamos en el tiempo final. Amén, para cuando el Cristo de la gloria regrese. Sin embargo, este es el punto, hermanos míos. Aquí es donde voy, como dice el hermano Víctor, ¿verdad? A donde quiero ir, aquí es esto. Sin embargo, lo que los eruditos de la época de Jesús no tuvieron en cuenta es esto. Era Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías, donde habla del siervo sufriente. Ellos estaban esperando un hombre con un poderío militar, pero no estaban esperando a alguien que viniera a morir por sus pecados. ¿Sí se entiende, hermanos míos? Entonces, yo quiero que vayamos a Isaías 53
para que veamos lo que ellos, hermano, estaban olvidando o no estaban prestando atención a lo que tenía que suceder primero antes de que Cristo empezara su gobierno. Vamos a Isaías 53. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a leer a partir del versículo 3 hacia el versículo 10. ¿Todos lo tenemos? Isaías 53, versículos del 3 al 10. Dice la palabra, hablando de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es lo que Isaías nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? Todo lo que Jesús le dijo a Pedro con claridad en aquel momento, que era necesario, hermanos míos, que era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo fuera rechazado, que el Cristo muriera y que el Cristo también resucitara. Todo eso lo había dicho también el profeta Isaías, pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, no entendían eso, tenían otro concepto acerca del Cristo que tenían enfrente. Ellos, hermanos míos, les era una ofensa pensar de que ese hombre que tenían enfrente venía para morir por sus pecados. Les era ofensivo porque ellos se consideraban puros a sí mismos, porque ellos confiaban más en la muerte de los toros, de las vacas, de todos los sacrificios que se ofrecían, hermano, allá en el templo. Ellos se justificaban porque oraban, porque ayunaban, porque diezmaban. Ellos se sentían limpios delante de Dios por ser hermano de la descendencia de Abraham, pero era necesario que primero recibieran al Cristo que había de venir a morir por ellos en la cruz del Calvario. Esta gente, hermanos míos, no se miraban a sí mismos, no miraban la pecaminosidad de ellos, y por lo tanto ellos no esperaban que alguien iba a morir en su lugar. Por eso para ellos era raro, para ellos era ofensivo de que Cristo les estuviera diciendo es necesario de que el Cristo padezca. Porque ellos estaban omitiendo, hermanos míos, el mensaje claro de Isaías 53. Esperaban, hermanos, esta gente más bien esperaban un Mesías que rompiera la dominación imperialista de los romanos por la fuerza de las armas, pero no a uno que muriera por sus pecados. Ellos esperaban un guerrillero. Ellos esperaban a uno que los sacara de la situación en la que se encontraban, oprimidos por el imperio romano. En otras palabras, hermanos, ellos tenían otras expectativas del Mesías, del Cristo, así como la gente de nuestros días también
tiene un concepto diferente de Cristo. Hoy en nuestros días la gente piensa de Cristo como alguien que puede solventarles sus finanzas. Otros piensan de que Cristo, o buscan a Cristo nada más para una sanidad, ¿verdad? Para que les dé de comer. Pero mis amados hermanos, a Cristo, al Señor Jesucristo, había que verlo como el ungido, el Mesías, el Cristo, el siervo que Dios había enviado para redimir a su pueblo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que nosotros, hermanos míos, no podemos tener esa misma mentalidad que tenían esas personas en la antigüedad. Nosotros tenemos que mirar a Jesús y estar agradecidos con Jesús, y tenemos que amar a Jesús porque Él es el Cristo, porque Él fue el que llevó, hermanos míos, nuestras rebeliones, porque Él fue, hermano, el que sufrió en la cruz del Calvario, tal y como lo dice el profeta Isaías. Debiéramos decir entonces nosotros junto a Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire qué maravilloso, porque hoy la gente, hermano, la gente quiere que le hable un mensaje emocionalista. La gente quiere que le dé palabra y quiere que le diga, el Señor te va a sanar. El Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa. Pero ese no es el Cristo que predicamos aquí. Aquí predicamos, hermano mío, al siervo que Dios envió para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, para acercarnos al Padre. Pero si usted le dice a alguien, mire cómo dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dígale a alguien que anda descarriado. Dígale a alguien que anda descarriado allá afuera, a ver si no se va a meter en problemas. Cada cual se apartó por su camino. Dígale a alguien pregúntele, ¿por qué andas apartado del camino? Él le va a decir, no, yo no ando apartado. Yo oro en la casa, me dijo alguien. Pero nunca se ha asomado a la iglesia. Pero dice que él ora, y yo no soy un gran orador, pero mis 10 minutos me los oro antes de cada día empezar mi día de trabajo. ¿Tú crees que esas personas tienen el concepto correcto de Cristo? Y para ti, ¿quién es Jesús? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que cuando miremos a Jesús, lo miremos como el que cargó el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿quiénes entendieron esta verdad? Después de resucitar, ¿ustedes se acuerdan que Jesús apareció a aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús? Esos discípulos iban tristes, hermano. Esos discípulos iban platicando entre ellos, iban lamentándose, porque recuerde que tenían la mentalidad de un redentor, no de un siervo sufriente como el de Isaías. Y entonces ellos iban lamentando y decían entre ellos, ¿cómo es posible que aquel hombre aprobado por Dios, aquel hombre que Dios lo había enviado, cómo era posible de que había sufrido por los sacerdotes, había muerto en la cruz, ya han pasado 3 días y no ha resucitado? Estaban tristes. Dígale que está a su lado, no estés triste, dígale. No estés triste, dígale. Estaban tristes, hermano, y preocupados por lo que les había acontecido. Y entonces Jesús, hermano, les aparece a ellos y los reprende con el objetivo de enseñarles de quién era Él. Mira lo que dice Lucas 24, del 25 al 27. Dice, oh insensatos. Es una palabra muy fuerte. Hoy en nuestros días sonaría como, ¿por qué son tan tontos? Así sonaría. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Por qué están tristes?
¿Acaso no era necesario de que yo padeciera todo esto? Mis amados hermanos, hoy en las iglesias se predica muchas veces de un pobrecito Cristo, ¿verdad? Como que eso fuera un motivo de tristeza para los cristianos, hermano. Cuando hemos entendido que Cristo vino por el propósito de Dios para salvarnos y perdonarnos, debemos de estar alegres, hermano mío, porque Él llevó nuestro pecado, porque Él llevó nuestra culpa. No es motivo de tristeza. El Señor les dice a ellos, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Claro que era necesario. Y dice más adelante, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Seguramente, hermano, no dice el texto, pero seguramente le mostró lo del pasaje de Isaías 53. Muy seguramente les explicó, ¿acaso no dice Isaías que era necesario de que yo padeciera todo eso? ¿Quién entendió eso, hermanos míos? No solamente estos dos discípulos, también el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro, hermano, en este pasaje que nosotros leímos, Pedro no lo había entendido perfectamente. Aunque le dijo, tú eres el Cristo, Pedro no había entendido bien porque después intentó detenerlo, ¿verdad? Pero Pedro, después de eso, ya cuando Cristo había muerto y había resucitado, ahora Pedro estaba predicando a las multitudes. Ustedes recuerdan cuando se convirtieron 3,000 personas. Y mira lo que Pedro habla ahora acerca del Señor Jesús en Hechos 2:22. Mira cómo Pedro, hermano, ya ha entendido quién es realmente Jesús. Hechos 2:22. Está Pedro ahí predicándole a las multitudes, a los judíos, diciéndoles, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora Pedro, hermanos míos, ha entendido perfectamente quién era Jesús, aquel Cristo que le había dicho, es necesario que yo padezca, que yo sufra, que yo muera y que yo resucite al tercer día. Ahora Pedro está predicándole a las multitudes, diciéndoles específicamente de que ese Jesús era un varón aprobado por Dios y que había muerto no porque eran poderosos los militares de los romanos, no porque habían tenido más poder los sacerdotes, sino porque había sido el plan determinado de nuestro Dios. Cuando tú y yo entendemos, hermanos míos, que ese fue el plan determinado de nuestro Dios, nuestro corazón debe de alegrarse, nuestro corazón debe de gozarse en que Cristo vino a cumplir la palabra del Dios Padre. Al versículo 36 del mismo capítulo 2 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa pues ciertísimamente toda iglesia, Jesús es el camino, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya para ir terminando, mira cómo también el apóstol Pablo entendió esta verdad, entendió perfectamente quién era Jesús. Primera de Corintios 1:22. Vamos a Primera de Corintios 1:22. Como el apóstol Pablo había llegado o estaba escribiendo esta carta a los hermanos de Corinto, y en el capítulo 1, versículo 22, les dice lo siguiente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis amados hermanos, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira lo que está diciendo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. No a un Cristo que de la forma en cómo ellos lo imaginaban o lo estaban esperando como un guerrillero militar. No, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Dice la palabra que ellos, dice que los griegos buscan sabiduría. Dice que, perdón, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero para los judíos es ciertamente tropezadero. Amén. Por eso es que para los judíos, por la forma en cómo ellos esperaban a aquel Cristo, terminó siendo un tropiezo. Amén. Ellos no podían entender, ellos no podían asimilar en sus vidas cómo era posible de que siendo el Mesías, el que iba a redimir a Israel, había sido prendido, lo habían hecho sufrir y había muerto en una cruz. Ellos no podían aceptar eso en sus vidas, por eso era tropezadero para ellos. Pero dice la palabra, pero dice en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Jesús para nosotros. Eso es Cristo Jesús para nosotros. Así que aquí tenemos, hermanos míos, como estos hombres, los que iban camino a Emaús, como el apóstol Pedro, después de la muerte y resurrección de Cristo, entendió verdaderamente quién era Jesús, como el apóstol Pablo predicaba y había entendido quién era Jesús. Y para ti, ¿quién es Jesús? Ya vimos cómo pensaba el pueblo judío, pero para usted, ¿quién es Jesús? Ya vimos lo que respondieron las personas cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Elías, decían unos, pero para nosotros, ¿quién es Jesús? Mis amados hermanos, el Mesías que la gente de la época no esperaba y que muchos hoy siguen sin querer aceptar, no vino con armas, sino que vino con un sacrificio, ¿verdad? Su misión principal fue morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, tal y como lo describe Isaías 53. Al igual que los discípulos, Jesús nos confronta hoy con la misma palabra, nos hace el mismo examen y nos dice, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solo un profeta? ¿Es una figura histórica? ¿O es el Cristo, el Salvador que murió por nuestros pecados? ¿Quién es Jesús para usted? Es crucial, mis amados hermanos, aceptar a Jesús como el Cristo sufriente. Aceptar a Jesús como el Cristo sufriente y resucitado. Porque Cristo no se murió, no quedó, hermano, en la tumba. Cristo se levantó al tercer día, así como le dijo a sus discípulos. Es necesario que lo aceptemos no según las expectativas de la gente, sino según el plan de nuestro Dios. Así lo había dispuesto nuestro Dios Padre. Oramos, hermano, pongámonos de pie un momentito y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hora. Yo quisiera que pensemos en este pasaje de las Escrituras, donde dice, nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Diga conmigo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Dios Padre. Gracias, maravilloso Señor, porque hoy tú nos enseñas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? Él es el Cristo. Él es el ungido, Él es el enviado. Él es el siervo sufriente. Él es aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, dice Juan. Gracias, Señor Jesús, porque tú cargaste, Señor, con nuestra iniquidad, con nuestra maldad. Tú nos has limpiado, Señor, porque tú llevaste todas nuestras iniquidades.
Porque tú fuiste herido, Señor, por nuestras rebeliones. Porque tú tomaste nuestro lugar. Porque el justo murió por los injustos. Hoy, Señor, te agradecemos y estamos, Señor, en este lugar para exaltar tu nombre, mi Dios amado. Porque dice tu palabra, hablando de la resurrección, y verá el fruto de su aflicción. Y aquí, Señor, está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, el fruto de la aflicción de Cristo. De que aquel siervo muriera en la cruz para darnos vida, pero que también se levantó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hoy le alabamos y hoy le exaltamos y hoy bendecimos, Señor, tu nombre. Hoy recordamos tu nombre y nos alegramos en ti, Señor. Y queremos amarte, queremos servirte, queremos vivir para la gloria de Cristo Jesús, aquel que nos redimió, aquel que nos sanó, aquel que nos salvó, aquel que llevó nuestro pecado y ahora nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas fuertes a Cristo Jesús. Dele palmas fuertes.